Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Tratamos de construir un mejor país, porque solo este país tenemos. Bueno, algunos tienen 2 o 3, se van huyendo, consiguen nacionalidades y de repente huyen por otras cosas. Otros lamentablemente tienen que dejar el país por las condiciones en que se viven, por la falta de oportunidades, la inseguridad, y hay una serie de atenuantes y de condiciones que la gente mejor opta por buscar el mejor derroteros en otro lado. Esta tarde dialogamos con el padre Ismael Moreno, el padre jesuita, sacerdote jesuita, padre Ismael Moreno. No quiero preguntarle cómo está, porque realmente después de lo que ha ocurrido, hacíamos un comentario previo, que el bambú se dobla, pero difícilmente se quiebra. Pues las personas sí se quiebran, o sea, realmente ha habido una conmoción, esto de la muerte de el ambientalista Juan López, que obviamente se ha desatado también una serie de reacciones a nivel internacional. Y en algún momento le decíamos nosotros a alguien aquí, que no sé si valía la comparación, pero sí lo dijimos, la muerte de Berta Cáceres se la cargó Juan Orlando Hernández. La muerte de Juan López se la está cargando Libertad y Refundación, cuando han habido señalamientos directos por parte del COPIN, por esa parte, la iglesia también ha hecho señalamientos directos quiénes han sido los responsables. Y es por algo lo hacen. No creo que lo digan así, además de que ha recibido también un apoyo total de la Conferencia Episcopal. Es decir, la iglesia no va a abrir la boca por abrir la boca. Un sacerdote no va a abrir la boca por abrir la boca. Y máximo frente ahí, en un púlpito. O sea, es difícil, y señala directamente. ¿Qué ha pasado, padre, cuando se dice, también usted ha dicho, asesinato político y lo ha calificado como tal? ¿Cuáles son las atenuantes de esto? ¿Cómo se encuentra la familia de Juan López? Porque no es fácil todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo mira usted que van las investigaciones realmente? ¿Se va a dar con los responsables? Hace poco hizo un trabajo Radio Progreso acompañado también con otras organizaciones que revelan algunos datos que aquí los vamos a pasar sobre un hilo conductor que pudiese estar relacionado con la muerte del ambientalista Juan López. Buenas tardes, padre, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigas y amigos. Ante todo, quiero expresar la indignación que nos embarga y por mi medio la indignación que embarga a muchísima gente en la zona de La UAN, pero también a las diversas organizaciones defensoras del ambiente y defensoras de derechos humanos. Estamos indignados porque el asesinato de Juan López, en primer lugar, ha dejado a una familia, 3 mujeres, una niña de 9 años, una joven, Julita y Claudia, y a una esposa, Telma. Las ha dejado en el desamparo, en el abandono, y atrapadas en la tristeza y en la impotencia. Entonces, esa es una indignación que en primer lugar deja este asesinato de Juan López. Pero también lo que deja también de
de angustia, de incertidumbre, de impotencia, de miedo, de preocupación, pero particularmente a aquellas personas, compañeras directas de Juan López, que organizadas en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, ahora están en una especial indefensión, yo diría en la extrema indefensión. Esto genera indignación. Y si a esto le unimos a que el asesinato de Juan López, que ocurrió el sábado pasado, el sábado 14, ha sido acompañada, ha sido seguida de la resolución de la Corte de Apelaciones de la CEIP, en donde las 3 magistradas, por unanimidad, revocaron el sobreseimiento sobre los ambientalistas, en donde se incluye a Juan López, que ya está en la tumba. Sí. Incluye a otros compañeros. Entonces, esto es un verdadero descaro de quienes conducen la justicia hondureña y produce indignación. Es cierto que en las últimas horas, tanto la Corte Suprema de Justicia como el fiscal general se han manifestado para advertir que no se puede jugar de esa manera y que no significa, más bien están orientando a que se investigue tanto a los fiscales como a las magistradas, cada quien en correspondencia con el Ministerio Público y con el Poder Judicial respectivamente, para que se le investigue, porque hay un historial que es altamente sospechoso. Todo eso indigna, y ese es el sentimiento que, Carlos, tengo en este momento. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero ir al meollo del asunto, porque usted me preguntó que por dónde iban las investigaciones. Yo no sé absolutamente nada, pero sí, y ese es el meollo de lo que quiero yo plantear. Ajá. Sí, quiero centrar la demanda porque el Ministerio Público, las instancias que se corresponden con las investigaciones, nos den una pronta, clara y creíble información sobre los resultados de esta investigación, que estén conduciendo a la captura y a la judicialización de los gatilleros, pero no solo de los gatilleros, sino también de quienes dieron la orden de matar a Juan López, porque este asesinato, así como ocurrió, ciertamente fue amplia y debidamente planificado. Escogieron la hora cuando salía y se estaba subiendo al vehículo después de haber celebrado, de haber predicado la celebración de la palabra de Dios, como lo hacía los sábados. Ya quienes organizaron el plan y que dieron la orden a los gatilleros, ya sabían que el sábado iba a estar ahí, y que además escogieron el día, el 14 de septiembre, precisamente cuando Juan se aprestaba para acompañar a su hija Julita para los desfiles del día siguiente. O sea, cuando todo el mundo está algo así como en otros asuntos, pues está en las fiestas patrias. O sea, entonces escogieron el día para dejar que corrieran las horas sin que se pusiera la debida atención a este crimen tan atroz. Y los asesinos sabían que estaban dentro de un plan del asesinato de una persona de un altísimo perfil. Y por eso estoy de acuerdo con usted. El asesinato de Juan López
se puede hablar y está en paralelo con el asesinato de hace 8 años y medio de nuestra recordada y llorada también Berta Cáceres. Fue un plan muy bien orquestado, muy bien organizado, de vida y muy previamente elaborado para que se ejecutara en el momento oportuno y en las condiciones oportunas. Por eso mismo paso al tercer punto. Por eso no fue un asesinato cualquiera. Fue, yo lo dije y lo ratifico y lo defiendo, al ser un asesinato que se cumplió a rajatabla con esos 3 requisitos que reúne el asesinato, fue con alevosía, premeditación y ventaja. Muy bien organizado. Y he dicho que este es un asesinato político. Y quiero yo dejarlo bien claro, estimado Carlos. Cuando digo asesinato político, no me estoy refiriendo especialmente ni necesariamente a partidos políticos, porque nosotros solemos, por el nivel de cultura a veces con una escolaridad muy baja y por la manipulación que han hecho los partidos políticos, entendemos y encerramos la política en el ámbito en el ámbito partidario, en los partidos políticos. Sin embargo, este es un asesinato político igual que el de Berta Cáceres, o igual que el de Monseñor Romero en El Salvador en 1980, o el de los padres jesuitas el 16 de noviembre de 1989, o el de Carlos Escalera en 1997, o el de Margarita Murillo en el 2014. Este es un asesinato político en tanto que a Juan no lo mataron porque tenía una deuda personal que debía y se venía. No fue por robarle, o sea, no fue por robarle, no fue un crimen común, pues. No fue algo estrictamente individual o familiar, sino que respondió a una respuesta por aquello que comprometió social, eclesial y políticamente a Juan López para defender los bienes naturales, por defender la zona protegida del Parque Nacional Botaderos Carlos Escalera, y porque también se opuso a las arbitrariedades de la municipalidad de Tocoa, y en ese sentido hubo y entre la municipalidad de Tocoa y la montaña botadera y la propuesta de la planta termoeléctrica, todo eso está íntimamente vinculado y tiene personas identificadas, y por eso finalmente en esta primera intervención, Carlos, creo yo que las investigaciones tienen que orientarse, y ojalá que se estén orientando en primer lugar en estas líneas que he apuntado, en aquellos que tienen responsabilidad en las actividades de defensa de defensa y protección y de denuncia que hizo Juan López en relación con el Parque Nacional Carlos Escalera y en relación con las denuncias que hizo en relación con la municipalidad de Tocoa. Por ahí van las grandes líneas. Creo yo que las otras líneas o líneas intermedias, líneas pequeñas, eso puede ser más bien distractores. Yo he escuchado decir, no, que hay que investigar a cada uno de los partidos políticos. A todos eso hay que investigarlos. Tienen que investigar todo lo que tenga que investigarse. Pero no hay que distraernos. Las líneas de investigación gruesas están más que establecidas. Y por ahí es donde nosotros esperamos que nos den una respuesta pronto y eficaz. ¿Y sabe por qué? Porque estas personas, estas que usted está viendo ahí en pantalla, estas personas están en altísimo peligro. Su vida está en altísimo peligro, y si se retrasa la investigación para que cuanto antes se dé a conocer los resultados, entonces cuanto más se atrase, más peligro corren estas personas que han estado
mano a mano con Juan López defendiendo y protegiendo el ambiente en Tocoa. Padre, cuando usted tira, bueno, habla de tres grandes lineamientos, los demás son distractores. Siempre hay elementos que tratan de desviarle la atención o confundir más bien a los entes investigadores. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en la muerte de Juan López? La lentitud. La lentitud, pero además allí hubo negligencia. Hubo algún tipo de colusión con quienes estaban, con los altos empresarios a los cuales Juan López y el Comité Municipal de Tocoa estaba denunciando por la explotación ilegal de la mina en esa montaña que es de reserva nacional. ¿Y por qué? Porque Juan López junto con sus compañeros logró que el Congreso Nacional aprobara el decreto 18/2024, en donde se establece que no solamente se tiene que proteger los parques nacionales como el de Montaña Botadero, Carlos Escalera, sino todos los otros, las otras zonas de reserva en el país, sino que además se suspendieran las actividades, no se suspendieran, sino que quedaran completamente nulas todas las actividades, se cerraran todas las actividades en relación con la explotación en ese tipo de lugares, y que a la vez se pusieran sanciones a quienes estuvieron explotando ilegalmente. Eso que debía haberse implementado y que no lo hizo ni Serna ni tampoco actuó el Ministerio Público en el campo que les corresponde, eso llevó a que no solamente hubiera negligencia, sino que algún tipo de contribución, pues, de respaldo, al menos de un tipo de respaldo, pues, a los empresarios. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad que te tiene que decir, una responsabilidad que viene desde hace muchos años, viene mucho anterior al gobierno que preside doña Xiomara Castro Sarmiento, pero en esta administración han habido procesos no solo de lentitud, sino que también, insisto, de negligencia y también de contubernio, para decirlo de esa manera fuerte, con los empresarios, que como bien sabemos está encabezado por el señor Lenir Pérez y la señora Facusé. Entonces, creo yo que sí, el Estado, insisto, tiene una importante dosis de responsabilidad. Y esto es independientemente de la buena voluntad o de los discursos, porque los discursos somos tremendos aquí en Honduras, pues, somos tremendos. Si fuera por los discursos, nunca hubiesen matado a Juan López. Sí. Si fuese por los discursos, ese parque nacional hacía tiempo estuviera completamente clausurado. Y sin embargo, por ejemplo, en este momento siguen habiendo decenas y decenas de efectivos militares. Y allí los militares tienen una cuota importante de responsabilidad que también, desde mi punto de vista, tiene que investigarse, porque ellos han estado debidamente coludidos, al menos por los datos que uno va teniendo con este tipo de explotaciones mineras que se enmarcan en la total ilegalidad. Padre, aquí hemos titulado en la página, también puede buscar de DICN en el sitio web, esta investigación contra fiscal y magistrada en el caso del ambientalista reabre polémica. ¿Por qué? Aquí vamos a darle lectura, a ver si producción me ayuda. En cuanto a esto, las denuncias, cuando usted señalaba de esto precisamente, que aparece, ahí está, las denuncias contra el fiscal y las magistradas involucradas en el caso del ambientalista de Guapinol permanecieron engavetadas durante 3 años. El fiscal general Joel Zelaya y la presidenta de la Corte, Raquel Obando, anunciaron una investigación. Están anunciando investigaciones ambos, ¿verdad?, sobre la actuación del fiscal y las magistradas de la Sala de Apelación de La Ceiba.
ahí aparecen los nombres de las fiscales. Esta decisión llegó tras revelarse que las magistradas decidieron retomar el proceso legal contra 5 de los 8 miembros del Comité de Bienes Comunes de Guapinol. Entre ellos se encuentra Juan López, quien falleció de manera violenta. Los acusados enfrentan cargos de secuestro e incendio agravado relacionado con una manifestación contra la empresa Pinares, donde un ambientalista resultó herido. Kenny Oliva, apoderada del Comité Cívico, criticó la tardanza y las denuncias, que es lo que usted está diciendo claramente, que hubo negligencia en esto y que además es un asesinato premeditado porque se hace exactamente la coyuntura de un 14 de septiembre, cuando la gente está metida en lo que es el 15 de septiembre, que la gente está preparando a sus niños en los colegios y todo para un desfile. Creyeron de que esto no iba a tener la connotación, o sea, pensaron que esto no iba a tener ningún efecto porque querían cubrirse o taparse con estos hechos precisamente del 15 de septiembre. Ahora bien, ¿qué genera esta controversia? Por un lado se pronuncia la Corte, por el otro lado el fiscal, por el otro lado la Corte de Apelaciones de La Ceiba, y sale también a relucir la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula. ¿Qué le dice toda esta lectura, padre? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la muerte del ambientalista Juan López? Ante todo, la institucionalidad de justicia en Honduras es profundamente frágil. Y eso mismo, entonces, una institucionalidad de justicia que está sometida, como bien lo sabemos, pues no estoy diciendo nada nuevo, sí, a el interés y a las decisiones que están por encima de la ley, de lo que establece el Estado de Derecho, sino que son decisiones que se mueven de acuerdo a intereses de lo que llamamos los grupos fácticos, que están por encima de la institucionalidad, son la institucionalidad. Y esto ha quedado establecido en este proceso de Guapinol. Y la Corte de Apelaciones de La Ceiba, cuando revoca el sobreseimiento y que van a comenzar el proceso, y que luego viene la Corte Suprema de Justicia y dice que lo que se quiere es hacer bien las cosas porque para respetar el debido proceso. Eso significa el reconocimiento de que se han equivocado. Se han equivocado y al equivocarse, de por medio está el daño que han hecho a personas que estuvieron encarceladas, el daño que han hecho a personas que han debido huir, el daño que han hecho a familias que han quedado en el abandono, el daño que han hecho cuando el resultado de todo esto lleva al asesinato de personas en Guapinol antes y ahora con Juan López. Es un daño humano, un daño material, un daño físico, la muerte pues, y un daño psicológico a centenares de personas. O sea, ese error ha traído ese daño. Están reconociéndolo, pero no lo dicen explícitamente, que reconozcan que se equivocaron, que reconozcan abiertamente que se equivocaron. Pero entonces tenemos nosotros después la obligación de demandar al Estado para resarcir todos esos daños. ¿Por qué? Todos esos daños tienen que ver también con el asesinato, y en ese sentido ratifico lo que hablamos hace un rato. El Estado tiene una dosis directa de responsabilidad en el asesinato de Juan López, y queda ratificado por esto, pues. Ahora viene la Corte de Apelaciones y dice no vale aquel sobreseimiento, viene la Corte Suprema y dice sí vale,
Es más, no solamente, sino que se tiene que revisar, porque incluso hay que investigar a la magistrada. ¿Qué significa eso? La fragilidad de una institucionalidad de justicia que no aplica la ley conforme a derecho y a fin de cuentas entonces pone la ley al servicio de la ley de los fuertes, de Lenín Pérez, de algunos políticos, de otros empresarios, de los militares. No hay que dejar de lado los militares, el papel que han jugado los militares. Entonces, eso es lo que creo yo de todo esto. Entonces, aquí salen enormes tareas, enormes desafíos, ¿Cómo lograr que es más bien deseo a saber si será que lo vamos a conseguir en la luna? Pues, ¿cómo lograr que haya una auténtica independencia de quienes, especialmente de la institucionalidad de justicia en Honduras, que hasta ahora ha estado, cuando se van a elegir al fiscal general, o cuando se va a elegir a los magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué ocurre antes? Negociaciones. Y se ve hasta como natural. Y a veces las negociaciones pasan por la compra millonaria de políticos para que pongan y voten por determinado. Es decir, la elección de quienes han de dictar una justicia que sea imparcial, la toman los que están fuera de la institucionalidad de justicia, los políticos, y los políticos en pleno contubernio con altos empresarios. No me van a decir a mí que Lenín Pérez es un empresario así puro llano. No, él sin duda, sin lugar a dudas, ha de tener nexos estrechos con determinados sectores de las cúpulas políticas, y por qué no decirlo también con sectores de las cúpulas militares, y por qué no tenemos derecho a sospechar que también tenga nexos con altas dirigencias de la criminalidad organizada. Sí, padre, estábamos viendo ahí, tal vez en pantalla nos ubican esta investigación que está avalada por Radio Progreso, tengo entendido por lo menos 3 o 4 organizaciones, donde señalan directamente que los militares compraron a Lenín Pérez activos de la empresa de Alutech antes del asesinato de Juan López, y continúa la narrativa en la que se señala que el Instituto de Previsión Militar compró en el 2023 más de 152 millones en acciones desde la empresa de Lenín Pérez y Anafacusé. 18 meses después, el ambientalista Juan López fue asesinado. Ahí es avalado por Radio Progreso, de Reportar Sin Miedo, reporteros de investigación, altavoz y prensa comunitaria. Pero también aquí ya se involucra a la esposa de Tomás Vaquero, que es la esposa del gobernador, o sea, el ministro de Gobernación, quien prácticamente ha de haber hecho la escrituración de todo esto, ¿no? Y ¿qué relación se hace directamente en la investigación sobre la muerte de Juan López en este caso? Y otra cosa, padre, que se señala, bueno, que nosotros hemos visto aquí, que Carlos Escaleras, cuando murió en el 97, aún ese crimen sigue en la impunidad. Hay personas que están en peligro, que usted señalaba ahí, pero también tenemos entendido que en el caso de Juana Zúñiga y Juana Esquivel, creo que son también, y del regidor Leonel George, que también se sienten que están en peligro sus vidas porque ellos también se pronunciaron en relación a la renuncia del actual alcalde de Tocoa, quien ha dicho de que si es un crimen político, como lo señala usted, entonces que se investiguen a todos los políticos. Ese es un reduccionismo, ¿no? Un reduccionismo porque ya he tratado de explicarlo. Sí. Es más, es un nivel empobrecedor de la política. O sea, cuando digo esto,
el señor alcalde de Tocoa, con las notables y evidentes deficiencias que tiene, cree que cuando yo hago esta denuncia, es decir, son estrictamente los políticos. No tiene que ver con el asesinato de Juan López, es un asesinato político porque está vinculado, insisto, con todo lo que hizo, y ahí hay políticos, seguramente políticos de partido, pero también están empresarios. Hay que investigar a Lenir Pérez. No estoy diciendo que él sea el asesino, pero sí, hay que investigarlo, hay que investigar a militares. También tenemos que decir que después de tanto tiempo de estar haciendo denuncias, Juan López se identifica en esta investigación precisa del contubernio entre el empresario Lenir Pérez y el Instituto de Previsión Militar, que a su vez esto también desnuda el vínculo que desde antes y siempre ha tenido al menos un sector de las Fuerzas Armadas en la protección. ¿Quiénes han sido como decimos aquí en la costa norte, heredados de la compañía bananera? ¿Quiénes han sido los guachimanes de las empresas del Lenir Pérez? Los militares. Ellos han sido. Y a cualquier vigilante, cualquier guachimán, no se le tiene ahí sin pago. O sea, se le tiene que pagar. ¿Cuál es el pago? Bueno, entonces, aquí aparece uno de los pagos, que es que se asocian. Hay un asocio multimillonario en una empresa que no necesariamente es la que está ahí arriba en montaña, en el Parque Nacional Montaña Verde, de Escalera, sí, pero sino que también está extendido en todo el país con una industria de techos, etcétera, que son capitales que se vinculan, como después también habría que vincular el capital con Palmerola, que también formó parte de Lenir Pérez, y habría que ver entonces el vínculo que hay entre este asocio con esta empresa Lutech, de los militares, con acciones en la empresa de Pinares, y a lo mejor con las acciones en Palmerola, y vaya a saber usted en cuántas otras asociaciones están vinculadas, públicas y a lo mejor no necesariamente muy públicas. Entonces todo eso creo que hay que investigarlo, y ahí se anota que una de las, entiendo yo, que apoderadas legales de la empresa de Lenir Pérez, la señora en blanco, es la esposa del actual secretario de Gobernación, que a su vez tiene que ver con las municipalidades. Por lo tanto, tiene que ver con la municipalidad de Tocoa, con lo que hay allí o lo que no haya. Y al mismo tiempo es de Libre, y al mismo tiempo es cercano a en fin. ¿Cercano a quién, padre? Significa que ahí tenemos cercano a otros actos políticos hondureños. Significa entonces que allí pueden haber contubernios que han hecho que el Estado haya sido lento en la aplicación de la justicia, que haya retardado la aplicación de la justicia, que se haya negado a aplicar la justicia, y que haya estado, al final de cuentas, decantando la balanza en favor de empresarios y que están detrás de las persecuciones, de la estigmatización, de la criminalización de Juan López y los ambientalistas del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa. Bueno, padre, vamos a ir a una breve pausa, pero al retorno, ¿cómo han recibido, cómo se ha visto estas expresiones de la comunidad internacional, la reacción de la comunidad internacional en relación a la muerte o al asesinato, no una muerte, al asesinato de Juan López? Y además el papel de la conferencia episcopal, con esa prácticamente es un apoyo completo a las declaraciones del padre jesuita, también padre Orellana, que ha señalado directamente a algunos actores que participaron y que probablemente, eso es supuestamente, participaron en este asesinato. Al retorno. Bien, continuamos el diálogo con el padre Ismael Moreno sobre este asesinato político
del ambientalista Juan López. La situación en que se vive también en Tocoa. Habíamos dialogado con Juan Esquivel y también dimos en un momento también, estaba precisamente en la vela del malogrado Juan López cuando se dio pues una entrevista el regidor Leonel George, quien dijo que temía por su vida porque también él había firmado y había solicitado esa renuncia públicamente del alcalde de Tocoa, don Adán Funes. También hablamos con Juana Zúñiga y con Juan Esquivel y pues dijeron que temían por su vida, pues igual que el propio regidor. ¿Cuál es el ambiente que se vive y que se respira? Padre, sabemos que usted estuvo también en todo esto, viendo a ver cómo quedaba la situación de algunas personas que estaban relacionadas con Juan, principalmente su familia, como ya lo dijo usted, quedan indignados, con heridas, con mucho dolor, y que gente queda prácticamente al descubierto. Hay un montón de gente ahí que está temiendo por su vida. ¿Cuál es ese ambiente, padre, que ha estado viendo usted y que la gente se le acerca para comentarle, contarle cosas que realmente uno, pues de aquí solamente lo que le llega a través de los medios y todo, y lo que se dice, pero no cosas que usted vivió ahí al interior, padre? Carlos, fíjese que yo he escuchado a centenares de personas en estos días que se me han acercado. Casi todas esas personas han llorado en mi hombro, han expresado su indignación, también su rabia, el pleno derecho de tener rabia. Algunos han expresado su miedo, su preocupación. Todo el mundo ha dicho, ¿y cómo podemos nosotros apoyar a la familia, a Telma, a Claudia y a Julita? Y también los animadores de este proceso, ninguno de ellos ha dicho, vamos a dejar la defensa del ambiente. Ninguno. Todos ellos y todas ellas, usted las podrá entrevistar. Ninguno va a decir, yo claudico, me voy a encerrar en mi casa, me voy a ir a mi milpa y ya voy a dejar todo. No, al contrario. Ellos dicen, tenemos miedo, nos preocupa, tenemos una enorme carga de frustración, pero tenemos que seguir. Tenemos esa responsabilidad. No podemos dejar que la sangre de Juan quede en vano, caiga en vano. Pero en segundo lugar también, Carlos, en esta plática, en esto que me ha tocado oír a centenares de personas, que no son 10, no son 20, a centenares de personas, le voy a dar mi testimonio muy personal. A nadie, absolutamente a nadie, he escuchado expresar que hay que tomar venganza. A nadie he escuchado decir que van a usar armas, que van a usar la violencia para resarcir la muerte de Juan López. No. Y esto porque es gente muy bien formada. Una formación bastante más allá del político, de lo normal de los políticos. ¿Cuánta formación necesitan? Pues. Sí. Necesitan urgencia, sino que esa formación de ellos ha llevado a sentir un sentimiento fuerte, pero decir, Juan López nunca usó armas. Es más, Juan López nunca usó palabras fuertes o soeces, como solemos decir, para referirse a los contrarios. Siempre fue prudente, siempre fue suave, y esa suavidad y esa prudencia y esa claridad con la que él planteaba las cosas, creo que llevó a que sacar de quicio a aquellos que se sintieron
afectados, dañados por la decisión de defender los bienes naturales, y entonces lo mataron ejerciendo violencia a quien nunca ejerció la violencia. Y esto es la herencia que este muchacho Juan López deja en centenares de personas, y estos animadores del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ellos van a seguir esta lucha, y tengo la plena y absoluta seguridad, lo digo ya como ciudadano, pero también como sacerdote, tengo la absoluta seguridad de que lo van a seguir haciendo con decisión, con firmeza, con claridad, desde la no violencia activa. Y ahí es donde está la diferencia con los violentos, y ahí es donde está la razón más fuerte, el valor más hondo de su lucha. Es la divisa, pues, de nuestra gente. Y ese es el gran legado que deja Juan López a la comunidad, no solamente de Tocoa, sino que el mensaje que se deja a cada uno de nosotros que estamos a favor del ambiente y del cuidado de los recursos naturales, padre. Sin duda alguna, ese es el legado. Es de un hombre pacífico y firme, un hombre prudente, pero claro en sus posiciones. Fue un hombre suave en el trato, pero duro, claro en lo que buscaba. Y por ser claro en lo que buscaba, por la claridad que tenía, Juan López, lo digo como testimonio, tuvo una enorme capacidad para ser flexible en las relaciones. Por eso mismo, a propósito de lo que usted preguntaba antes de la pausa, Juan López fue muy valorado por políticos, fue muy valorado por obispos. Él era, déjeme decirle, él era el brazo derecho de Monseñor Henry Ruiz, obispo titular de Trujillo. Y además, yo estuve 8 días antes con Juan y el obispo de Trujillo y el arzobispo de San Pedro Sula, en un encuentro nacional de la iglesia en torno a la ecología integral. Ahí estaba Juan López, y era uno de los... era el referente para aquella gente. Pero también muy valorado por los obispos. ¿Por qué? Porque como tenía tanta claridad en lo que buscaba, que fue flexible en las relaciones. Una enorme flexibilidad en las relaciones. Entonces, creo que esto es una herencia que nos deja a nosotros. Yo la recibo de él, a este muchacho, al que yo conocí desde 1990, y cuando era un muchachito, y lo he ido conociendo a lo largo de los años, y lo he visto crecer, y ahora yo lo reconozco como una persona de una altura, no física, pues, porque siempre fue pequeño, ¿no? Pero de una altura ética, de una altura política, de una altura moral, humana, mucho más grande que la de todas aquellas personas que tuvimos que ver con su formación. Padre, la demanda internacional contra el Estado viene por la muerte de Juan López. Mire, sin duda alguna hay que esperar las consecuencias, porque mire, una persona con la altura de Juan López repercute en Tocoa, repercute en Honduras, repercute en Centroamérica. Mire, yo he estado recibiendo decenas y decenas y decenas de expresiones de solidaridad, pero también de indignación de muchas partes de México, de Estados Unidos, de autoridades de Estados Unidos, de Europa. Su figura, la altura de su lucha, tiene un alcance internacional. Aquí en Honduras lo que ha ocurrido, estimado Carlos, es que los medios de comunicación suelen ignorar a quienes no están en las cúpulas políticas de la capital. Es cierto. En las cúpulas empresariales de la capital, o en las cúpulas religiosas de la capital. Pero al igual que Berta Cáceres, aquí a Juan López se le conoció hasta que lo mataron en varios medios de comunicación. Es cierto, sí. Lo digo de un solo golpe. Juan López, para
los medios más importantes del país, nació cuando lo asesinaron. Y sin embargo era ampliamente conocido, reconocido, referente de muchísima gente, tanto a nivel local, nacional, como internacional. Sí, pero entonces le hago la pregunta, le rehice la repregunta porque realmente usted mismo señaló de que hay que resarcir los daños que se han cometido y cómo queda su familia. Entonces se hablaba de alguna demanda también por la muerte de Juan López. Independientemente de las investigaciones que lleguen aquí, la demanda viene, o sea, esa demanda sí la hacen. ¿Quién, en este caso, quién interpone la demanda en contra del Estado de Honduras? Nosotros tenemos que presentarla. O sea, nosotros, yo he estado en procesos de organizar y presentar demandas. Por ejemplo, nosotros demandamos al Estado por el asesinato de Carlos Escaleras, sí, de Carlos Luna, de Janet Caguas. Hemos presentado diversas demandas. Entonces, a nosotros nos toca presentar esas demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tendrá que ver después, estudiarlo, incluso buscar la opinión del Estado hondureño con respecto a esta denuncia. Y después de un proceso de estudio, entonces la Humanos decide si esta pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces es cuando empieza el proceso legal, pues, de enjuiciamiento del Estado, y entonces allí viene todo lo que tiene que ver con qué va a decir el Estado, si se va a defender el Estado, los representantes de la familia la que tiene que presentar, pero con el apoyo de sus más cercanos colaboradores de Juan López. Entonces, en la demanda, yo le puedo asegurar que nadie la puede detener. ¿Por qué? El Estado tiene un altísimo compromiso en lo que llevó al asesinato de Juan López. Ahora bien, este proceso, ¿cuánto tiempo esperan en este proceso, padre? ¿O esto ya tiene los suficientes elementos como para ya iniciar este proceso de esta demanda internacional? Bueno, primero se tiene que trabajar internamente, ver todo los factores que están internos ahí para elaborar la propuesta de la demanda antes de presentarla, ponerse de acuerdo con la familia antes de presentarla. Después eso lleva su tiempo. Mire, yo solo para decirle, el caso de Carlos Escalera, nosotros lo presentamos en el año 2003, sí, la denuncia. Y fue en el 97 que asesinaron a Carlos Escalera, ¿verdad? A él lo mataron el 18 de octubre de 1997. Sí. Y nosotros presentamos la demanda en el año 2000, en febrero del año 2003. Y hasta el año 2016 fue cuando la Corte Interamericana se pronunció condenando al Estado hondureño por este crimen. Sí. Padre, usted dijo que ha recibido centenares de muestras de solidaridad en la muerte de Juan López. Incluso la comunidad europea se ha pronunciado, la Unión Europea también se ha pronunciado, la embajada norteamericana, así como se han pronunciado una serie de sectores y ambientalistas también de diferentes partes del mundo. Ahora bien, ¿cómo ve el apoyo que también le ha brindado la conferencia episcopal en este caso? Muy sólida. Yo particularmente estoy muy agradecido con la respuesta inmediata de la conferencia episcopal, comenzando por el obispo titular de Trujillo, que ha tenido unas comunicaciones tan fuertes. Él estaba en Roma, todavía no ha regresado. Ajá. Pero desde allá hubo comunicación directa con nosotros incluso para dar sugerencias sobre la misa, sobre cómo asistir, pues, a la familia. Él va a celebrar el fin de novenario, que será a las 7 de la noche del día 25 de este mes. Ya lo va a presidir él. Entonces, comenzando por ahí, pero luego también está la conferencia episcopal, pero también estuvo
ha estado la conferencia latinoamericana de obispos, sí, que se ha manifestado, ha venido manifestación de Roma también en solidaridad. Estamos hablando de una persona cuya primera identidad es una identidad eclesial desde su fe, y esto se expresa en esa, es como el modelo de laico, muy responsable con su esposa, con sus 2 hijas, con la comunidad, con su barrio, con la zona de la UAN, con Honduras. Estamos ante el modelo de un laico altísimamente comprometido. Padre, ¿no han habido algunos requerimientos hasta el momento, por lo menos que se hayan conocido? Yo desconozco, no tengo ninguna información. No, si la tuviera no la negaría, porque nos interesa que se conozcan, pues. Pero en el caso mío, yo no he tenido ni la más mínima información, y por eso sigo insistiendo con la mayor de la firmeza, y me brota del corazón: las investigaciones tienen que hacerse lo más pronto posible, que sean independientes del grupo de poder y que nos den los resultados lo más pronto posible por hacer justicia con Juan, pero también para salvaguardar la vida de muchos otros compañeros y compañeras que están en altísimo peligro. Padre, nos quedamos ya sin tiempo y han quedado muchas interrogantes ahí en el tintero. Tal vez nos da la oportunidad, sabemos que pasa muy ocupado, para la próxima semana, porque hay temas también de país que conciernen a la justicia. Hoy se convocó un pleno, ¿verdad?, para ver lo de las amnistías políticas y para ver el tema de las sedes, que esto tiene mucho que ver también la iglesia que se involucra en este tipo de temas, principalmente en el impartimiento de justicia y también en el cuidado de los bienes o de los recursos naturales del país. Padre, le agradezco mucho. Mucho gusto, Carlos, y estamos a la orden para servirle en este tipo de comunicaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El padre Ismael Moreno, padre jesuita, lo hemos tenido aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.